Vale, pues muy bien, pues me voy a poner ya con ello. Bienvenidas a la gente que se ha conectado. Hoy en la presentación que vamos a hacer, pues como siempre hablando de la psicosomática y de la hipnosis clínica, que alguna de vosotros ya conocéis, agradezco que os hayáis conectado a este espacio en el que vamos a compartir y bueno, dejaremos si os parece bien las preguntas para el final. No voy a hacerlo muy largo, haré primero la presentación, luego la promoción de cursos que tenemos en el instituto previstos para dentro de poco. Y si os parece bien, ya al final dejo un espacio por si tenéis alguna pregunta, duda, aprovechando que somos poquitos, pues si tenéis alguna aportación o cosa que queráis comentar, pues será bienvenido. Vale, bueno, voy a compartir mi pantalla, que siempre es muchísimo mejor para poder seguir la información que os presento. Vale. Bien, como habéis podido observar, la presentación de hoy nos habla sobre cómo programar nuestra mente pues, para sanar y aliviar síntomas y enfermedades. Todos sabemos que la salud, bueno, pues es un estado de equilibrio celular. Es así como la podemos encontrar, pues diferentes definiciones que que podemos observar, pero la más común y la más genérica es esta, la definición de salud como un estado donde las células pues están en equilibrio, hay homeostasis de equilibrio celular. Hablamos ya de enfermedad cuando realmente hay un desequilibrio en las células de nuestro cuerpo. En ese momento se considera que la persona pues, se halla en un estado de enfermedad. ¿Qué es la psicosomática? Bueno, la misma palabra ya lo dice, psicosomática nos está hablando de la relación entre nuestra psique, nuestro psiquismo, nuestra manera de ver y entender la realidad, nuestras vivencias, nuestra mente con nuestras emociones y sensaciones, y luego tenemos el soma como cuerpo, como la relación entre nuestra manera de ver y entender, de desarrollarnos en nuestra vida, de desenvolvernos en nuestra vida en base a nuestras creencias y a nuestra manera de expresarnos, nuestras reacciones frente a ella y el impacto que va a tener en nuestro cuerpo como nuestro soma. Ok, muy bien. Pues si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, la filogénesis en sí nos designa la evolución de los seres vivos, desde la primitiva forma de la vida hasta la especie. En este caso estaríamos hablando del hombre. Hace 3.500 millones de años aparece el primer microorganismo que se conoce como LUCA, del acrónimo Last Universal Common Ancestor. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse la vida, hasta que empiezan los anfibios, de los anfibios reptiles, de los reptiles los mamíferos y así pues todo lo que es el reino vegetal, el reino animal y también pues finalmente la aparición del ser humano. Os lo muestro porque no quiero obviar algo tan importante como es de dónde venimos. Es decir, para que nosotros estemos hoy aquí, eso significa que hemos tenido que pasar por todas estas fases de la evolución de la especie hasta llegar a nuestros días. Fijaros en esta imagen, me parece una imagen muy interesante porque nos muestra diferentes partes y cómo esas partes pues tienen una relación prácticamente directa entre el brazo de un ser humano, la pata de un caballo, el ala de un murciélago y la aleta de una ballena. Si os fijáis, pues no es tan diferente, ¿verdad? Uno de otro. Lo que sí hace diferente es el tamaño, la forma, es decir, la adaptación. Pero fijaros que la escápula se puede ver, se puede observar el número, el cúbito, el radio. Bueno, me parece muy interesante para que nos demos cuenta de que no estamos tan separados de los animales, de los mamíferos y que realmente nosotros pues venimos de ser también un mamífero más en este planeta.
En esta imagen que os presento ahora es una comparación de embriones. Y fijaros también cómo en los primeros años de desarrollo embrionario, cuando estamos en el vientre materno, pues hay es como si la naturaleza intentara recordarnos, una mirada hacia atrás para recordarnos de dónde venimos. El pez, reptil, el ave y el humano, en todos hay hendiduras branquiales y cola, aunque luego ya se va formando, cada uno se va desarrollando en base a su especie, pues fijaros en este momento qué similares somos todos. Es como si la naturaleza quisiera darnos un toque de atención y recordarnos de dónde venimos. Bueno, y ahí, cuando estamos en el vientre materno, se produce una de las fases del desarrollo, es la organogénesis, que es conocida como el proceso embrionario en el que se empieza a diferenciar y a formar pues, los diferentes órganos en el cuerpo y ese proceso ya de maduración de los tejidos. En el caso de los humanos, este proceso se va a realizar entre la tercera y la octava semana de desarrollo, antes del inicio del periodo fetal. Esto os lo muestro para los que sois alumnos y conocedores ya de nuestra metodología, pues lo conocéis perfectamente, pero para los que no, es importante porque cuando empezamos nuestro desarrollo como seres humanos en el vientre materno, en el momento en el que se produce la mitosis celular y ya pues esa maduración, esa creación de los diferentes órganos en base a los tejidos, pues aparecen lo que se conoce como las capas embrionarias. Y van a ser muy importantes dentro de la psicosomática porque va a ser la base de la enfermedad. Es decir, si cada órgano y cada tejido se van especializando, cada parte de nuestro cuerpo, en base a estas capas embrionarias, bueno, pues vamos a ver si estas capas embrionarias, que aquí muestran el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y que luego se terminarán siendo 4, vamos a ver por qué la naturaleza, siendo tan sabia, con 4.500 millones de años, nos trae una adaptación al ambiente fruto de la evolución, donde todos los seres vivos se han podido desarrollar y adaptar y nosotros no somos diferentes. Vamos a ver estas capas embrionarias, si se supone que los órganos se adaptan a nuestra forma de evolución filogenética, pues vamos a ver si también en realidad pueden estar relacionados con la enfermedad y con nuestra forma de vivir. Pues vamos a ello. Primero que todo, para la vida, una de las funciones vitales más importantes para todo, ya no solamente para el ser humano, sino para todos los seres vivos, la primera función es la supervivencia. Es decir, que todo ser vivo sobreviva. ¿De qué manera lo hacemos? Basándonos ya en el ser humano. Los órganos que realmente podríamos decir que nos permiten sobrevivir, bueno, pues no son complicados de conocer. En primer lugar, podríamos estar hablando, como veis en la imagen, de la respiración, ¿verdad? Porque la respiración es vital para vivir. Si ahora dejáramos de respirar, pues durante unos minutos nos ahogaríamos y moriríamos. Con lo cual, es una de las funciones vitales más importantes que tiene el ser vivo, la respiración. Luego, la alimentación. Necesitamos comer para sobrevivir. También tenemos la parte del aparato excretor, que nos va a ayudar a eliminar, y parte del aparato reproductor, que es el que realmente nos permitirá sobrevivir. Eso significa que la primera capa que hemos visto anteriormente cuando se están formando los órganos dentro del vientre materno, la primera capa en aparecer es una capa que se llama endodermo. Y a partir de esta capa embrionaria se van a desarrollar todo lo que son aquellas partes de nuestro cuerpo que van a tener una función vital de supervivencia. ¿De acuerdo? Luego tenemos una segunda capa que viene para la vida cuando el ser vivo ya sobrevive, es decir, cuando ya se alimenta, puede respirar, puede eliminar y se puede reproducir, entonces la vida dice muy bien, ya tengo un ser vivo que sobrevive, pero ahora si viene otro y se lo come, ¿cómo se protege? Entonces, la segunda función vital más importante es la protección.
¿eh? Si observamos los animales, la gran mayoría se protegen. Es visible, ¿verdad? Podemos ver el escorpión, por ejemplo, cómo se puede defender, una serpiente, como un cactus, también se defiende con sus espinas, y hay animales que se camuflan. Cada uno tiene una forma adaptativa que les va a permitir, pues, ante un depredador, pues, tener sus propias habilidades defensivas. En el ser humano pasa exactamente igual, es decir, tenemos órganos que nos protegen, ¿eh? Solo que es una cuestión que no se habla prácticamente y se desconoce, pero que es importante. Estamos hablando de pieles, como por ejemplo la dermis, la parte profunda de la piel, que es el cuero de nuestra piel, que tiene una función, pues, también de protección. Estamos hablando, por ejemplo, de órganos como las serosas, el peritoneo, el pericardio, la pleura. Son serosas que nos protegen, pieles que protegen órganos vitales. ¿Mm? Ok, muy bien. Pues ya tenemos la segunda capa, que será un mesodermo antiguo, la que va a conformar dentro de de nuestro cuerpo aquellas partes que van a tener una función defensiva. La tercera parte, el tercer escalón vital para la vida es: si ya sobrevivo, si ya me protejo, ¿qué va a ser ahora importante? Pues ahora lo importante es que yo me pueda mover, que pueda rendir, que pueda correr, que pueda cazar, que pueda salir corriendo en caso de persecución. Así que en esta capa, que es el mesodermo nuevo, se van a desarrollar todos los órganos que tengan que ver con, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestro músculo esquelético, ¿no? Nuestro sistema musculoesquelético. El sistema vascular, por ejemplo, también lo tenemos aquí, el sistema linfático también estaría en esta capa. Lo vital e importante aquí en este tercer escalón es que yo pueda rendir, pueda conquistar mi objetivo, pueda cazar, pueda ser mejor que el otro, ser mejor cazador que el otro, tener más habilidades a la hora de ser más potente y rendir mejor. Y ya la última capa, la tercera capa, sería la relación, es decir, la vida dice, vale, primer escalón, sobrevives, perfecto, muy bien, imprescindible para ser un ser vivo. Segundo escalón, te proteges, bueno, mejor, así puedes sobrevivir mucho más tiempo, ¿verdad? Te puedes defender ante una agresión. Tercer escalón, ok, puedes salir de tu cueva y empezar a cazar y te puedes alimentar, puedes ser más, rendir más que el otro, ser mejor cazador que el otro, poderte quedar con la presa antes que el otro, con lo cual, bueno, te permite el movimiento y la conquista del alimento, el mejor rendimiento, la valía. Y aún vez tenemos esto, ya, ¿qué nos queda? Pues el último escalón, que también es muy importante, que va a tener que ver con la capa ectodermo y va a venir con temas ya de territorialidad, es decir, de comunicación. Aquí lo importante en esta capa es poder comunicarse con las distintas partes de mi cuerpo. Necesito órganos que yo me pueda comunicar con diferentes partes de mi cuerpo, por ejemplo, el sistema nervioso, por ejemplo, los conductos de mi cuerpo, y que van a estar y a ser muy importantes para que yo pueda estar en comunicación. Por ejemplo, los órganos de los sentidos me permite la comunicación a nivel clan, a nivel familia, a nivel manada. ¿Por qué? Porque si vemos un ser vivo solo en medio de la sabana, es una presa fácil. Cuando estamos en sociedad, cuando estamos en familia, nos sentimos protegidos y además somos seres sociables. Necesitamos de la unión, necesitamos de la familia, necesitamos de la relación con el otro. Muy bien, vale, pues esto es importante. Nos vamos a quedar ahí y luego vamos a regresar, porque nos han dicho y sabemos, y estamos cansados, porque si leemos cualquier tipo de literatura, escuchamos la televisión, todo lo que nos dicen, es que la causa de la enfermedad, pues, es externa. Cuidado con lo que comes, haz actividad física, ¿verdad que sí? Y no tengas ningún hábito, como por ejemplo fumar, que no es nada saludable para ti. Sin embargo, hay gente que dice, pero yo como bien, yo me alimento bien, ya, pero es que yo hago actividad física, bueno, no soy una
una atleta olímpica, pero hago mis ejercicios, no estoy sedentaria y sin embargo he enfermado. ¿Realmente esta es la causa primordial? También nos enseñan que cuidado con nuestra genética. Uy, cuidado, si has tenido algún antepasado o algún familiar, tu madre, tu abuela, que haya podido tener un diagnóstico de cáncer, uy, la probabilidad en ti es muchísimo mayor. Ok. Sin embargo, hay veces que con antecedentes con diagnóstico de enfermedad no hay causa, no se reproduce la enfermedad en ninguna línea genética descendente. ¿Eh? Y sin embargo, siguen asociándolo a ello. Bueno, os voy a poner dos casos importantes. Este es un estudio que se realizó en la Universidad de Washington por el doctor Bernard Riley, en el que sometió a dos grupos de ratones a un experimento. Determinó el estrés crónico como un factor fundamental en las alteraciones cancerígenas, ya que al tener altos niveles de hormonas del estrés, como por ejemplo el cortisol, la adrenalina o la noradrenalina, pues sabemos que disminuye el sistema inmune. En este estudio, todos los ratones habían sido manipulados genéticamente para conseguir, pues, que tuvieran predisposición al cáncer. El grupo de control vivió en un ambiente libre de estrés, mientras que el otro grupo sufría estrés diario. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bueno, yo creo que como sois gente muy inteligente sabéis perfectamente cuál va a ser el resultado, ¿verdad que sí? Al grupo que realmente estuvieron sometidos a un alto impacto de estrés, desarrollaron un 92% de enfermedad. Y el otro grupo, que se supone que tenía predisposición al cáncer, solo un 7% lo hicieron. Deducción, que aunque todos los ratones tengan predisposición genética, pues solo aquellos sometidos a estrés muy significativo realmente desarrollaron cáncer. Este otro estudio es de la Facultad de Medicina Pública de Bloomberg, que coordinaron junto con Christian Tomasetti y Bert Borgestein, pues con otros grupos de investigación, publicaron un artículo muy interesante en el Science y llegaron a un resultado, después de años y años de investigación, en el que se dieron cuenta que los 2/3 de las mutaciones cancerígenas provienen, no sé de qué, del azar durante el proceso de replicación del ADN. Es decir, 2/3 dicen el azar, causas externas, no sabemos, no sé, a lo mejor es que a saber qué come este hombre o a saber qué está haciendo en su vida. Sin embargo, en el estudio anterior sí que se pudo asociar perfectamente la causa en el estrés, ¿verdad? Muy bien. Hoy en día se sabe que el 80% de las enfermedades tienen una causa psicosomática. La enfermedad tiene lugar dentro de la persona, por lo que hay que buscar dentro de la persona, ¿no? Si yo tengo una causa externa, es decir, se me desmonta la tienda de camping, lo tengo que solucionar fuera, pero si lo que se me desmonta es el camping interno de mis pilares y mi sostén, pues lo que tengo que trabajar será mi estructura interna, ¿no? ¿Cómo? Es importante el ambiente celular del organismo y con ello nuestros pensamientos, nuestras experiencias y también nuestras emociones, porque tienen un impacto muy grande en nosotros. Si nuestra manera de vivir crea la enfermedad, bueno, pues entonces nuestra manera de vivir también nos puede sanar, ¿no? Vamos a dejar lo de la mala suerte, los acontecimientos desafortunados, es que fíjate qué mala suerte, formas parte de ese 80% que no sabemos qué pasa, pero enferma. Bueno, si sabemos realmente y se sabe, y hay muchos estudios que lo avalan, que el estrés es una consecuencia de la enfermedad y del síntoma, bueno, pues entonces donde tenemos que ir a buscar y donde tenemos que ir a trabajar será nosotros mismos, ¿no? En nuestra propia historia y en cómo pues nos desarrollamos y cómo nos enfrentamos a nuestro día a día, cuáles son nuestros sistemas de creencias y qué está influyendo en mi psique, que está activando programas biológicos de supervivencia en mi soma, cuerpo soma. Bueno, aquí lo importante y fundamental es trabajar nuestra deconstrucción. Es decir, voy a empezar
a deconstruir mi yo y voy a ver de qué manera, quitando aquellas creencias que me incapacitan, aquellas vivencias que hacen que mi rasgo de personalidad involucre una situación en mi presente que no puedo solucionar, bueno, pues entonces va a ser muy importante que yo empiece a trabajar qué me lleva a esta situación y cómo puedo mejorar y cómo me puedo enfrentar a ella, qué recursos, qué herramientas y qué habilidades son las que tengo que yo no soy capaz de poner enfrente del otro y poder solucionar esta situación. Entonces, el trabajo terapéutico que todo ser humano debe de hacer es una deconstrucción del yo para luego una reconstrucción de nosotros mismos. ¿Cómo? A través del aprendizaje, a través del conocimiento, porque sin conocimiento no hay cambio. Cuando hay una toma de conciencia ya viene implícito el cambio. Y eso es importante, porque cuando realmente somos conscientes de cuál es la causa que nos ha llevado a una enfermedad, a un diagnóstico, a un trastorno, a una conducta, a un síntoma, entonces, ¿sabes lo que pasa? Que empezamos a tener más conciencia de nosotros mismos y somos más fuertes y más resilientes para adaptarnos a cualquier situación y hacer frente. Y esto es una habilidad que el ser humano tiene y desconoce y que creo que es un gran tesoro que debemos descubrir en nosotros para conocernos mejor y para poder tener esa habilidad de poder ir aprendiendo de todo lo que nos pasa, porque a cada uno de nosotros nos aparecerán aquellas situaciones con las que realmente resentimos, con las que realmente debemos aprender para enfrentarnos a ellas y realmente poder ser más adaptados y adaptativos a cualquier situación. Es decir, somos seres vivos, como la naturaleza quiere, que podamos sobrevivir a todas las circunstancias que nos encontremos aprendiendo de ellas. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, salir de esa posición de víctima, de por qué me pasa esto, por qué, fíjate qué mala suerte es lo que estoy teniendo, o lo que estoy viviendo, o lo que me está sucediendo, o fíjate qué situación tan cruda la que estoy teniendo, que no sé salir y que no puedo hacer nada, y que la vida pues está siendo tan cruel conmigo. En lugar de situarnos en un por qué a mí, yo os invito a que nos movamos a un para qué. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de lo que ahora mismo está aconteciendo en mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de todo lo vivido en mi vida? De manera que mi pasado sea un combustible en mi presente para yo poder edificar mi yo del futuro y ocuparme del futuro en un presente. Porque es el presente el que realmente construye el futuro, no una mente en el pasado ni una mente en el futuro, lo sabemos perfectamente, estamos cansados, cansadas de escucharlo. La cuestión es, si mi pasado me ata, si mi pasado no quiero mirar, si mi inconsciente no quiere recordar mi pasado o si fue muy doloroso para mí, eso significa que hay heridas abiertas. Eso no es un combustible que me va a sanar en mi presente para lanzarme al futuro. Eso significa que voy a tener situaciones que me van a seguir repitiendo y apareciendo en pro de que yo las sane y ponga solución a esas situaciones. Así que el efecto Pimalión se va a producir en aquellos miedos y situaciones que yo no he sanado y que se van a repetir en mi vida con intención de que le ponga solución. Bueno, pues aquí existe la relación entre la psique, nuestra manera de vivir, y en esto me refiero. Cuando nuestra psique intenta solucionar un conflicto, imaginaros un momento difícil en vuestra vida, sabemos que nuestra mente intenta, por todos los medios, con una mente hiperactiva, intenta buscar solución a lo que nos está pasando, ¿no? Puede ser un duelo, puede ser una pérdida, puede ser una ruina, puede ser un despido laboral. Hay muchas circunstancias que pasamos a través de la vida y que en mayor o menor medida nos van a afectar. Nos van a afectar en mayor o menor medida en base a eh, nuestros recursos o herramientas que creamos poseer para poder hacer frente a esa situación, sabiendo que las poseemos todas porque ya somos fruto de la evolución. Pero
Hay personas que se encuentran en situaciones que son muy costosas de poder salir de ellas, ¿eh? Aunque para otro podría ser fácil, para otra persona, pues la misma situación le puede resultar muy conflictiva y muy difícil de poder solucionar. Entonces nuestra psique va a poner, pues eso, toda la artillería posible. Nuestro estrés, nuestro cerebro está preparado para que nosotros tengamos una rápida respuesta. Es decir, si nos encontramos en la naturaleza, el depredador aparece y solamente tienes o salir corriendo o te enfrentas al depredador o te quedas ahí paralizado porque no puedes ni correr ni enfrentarte a él. Son los mecanismos que tiene nuestro sistema frente a una alerta o una amenaza. Sin embargo, hoy en día, tal y como vivimos, en la situación en la que estamos, en la sociedad en la que vivimos, hay otro tipo de depredadores y de estrés. A veces un depredador pues, puede ser algo como que hemos vivido a nivel mundial, como puede ser un COVID, ¿no? Una persona lo puede vivir con una gran alarma, con mucho temor, con mucho miedo a tocar, a acercarse, a salir, para no contraer una enfermedad. Y otros, sin embargo, pues confían más en su cuerpo, en su sistema nervioso y en su proceso de defensa frente a cualquier órgano externo. Ok, entonces, ¿qué hace nuestra psique? Nuestra psique va a poner toda la solución que pueda. En el momento que nosotros a nivel psíquico no podamos solucionar una situación, nuestro inconsciente, cuando el consciente no lo puede solucionar, el inconsciente lo que va a hacer es a desarrollar un mecanismo de defensa. Estamos hablando de un programa biológico de supervivencia, en base a esos 4 escalones que antes te he dicho. Es decir, si yo estoy viviendo una situación que a mí me ahoga, una situación que me asfixia, una situación como por ejemplo, pongamos, mi padre es alcohólico, yo soy una niña pequeña de 8 años y la incertidumbre de que mi padre pueda venir por la noche alcoholizado y pegar a mi madre, castigarme y pegarme a mí, pues ese miedo, ese miedo a contraerla, a sentirme invadida en mi propio espacio, que es donde realmente debería tener pues la tranquilidad que me deberían dar los padres y que no es así, pues bueno, mi cuerpo puede somatizar una enfermedad que tendría que ver, por ejemplo, con los bronquios, con esa intención de poder ayudar, el sentido biológico de poderme enfrentar a una situación que para mí está siendo pues estresante o alarmante. Y lo va a hacer a través de nuestro cuerpo. Por eso es importante qué parte de nuestro cuerpo, qué órgano, qué tejido está afectado, porque en base a eso puedo saber cuál es el programa que lo activó y, por supuesto, darle solución inmediata. En las fases del estrés, según Selye, ocurre estrés cuando existe una alteración en el equilibrio del organismo, causada por la acción o bien de un agente externo o bien de un agente interno. Y el organismo va a reaccionar ante esto pues, de forma extraordinaria para restaurar su equilibrio. ¿Cómo lo va a hacer? En una primera fase del estrés lo va a hacer con una fase de resistencia, es decir, cuando estamos resistiendo la situación y estamos ahí y sigue estando y hacemos todo lo posible, nuestro cuerpo va a intentar poner todo de su parte para ayudarnos a solucionar el conflicto. En la siguiente fase, cuando no consigo solucionarlo, pasamos a una fase que se conoce como una fase de adaptación. Con esta fase ya aparece la enfermedad. Si la persona se adapta al estrés, lo hará a costa de una somatización. Si fracasa finalmente, si fracasa la resistencia o la adaptación, pues los daños van a ser mucho mayores. Estaríamos hablando de una enfermedad crónica o ya irreversible. Eso significa que frente a un conflicto de carencia se va a ver afectados pues, el miedo a morir. Frente a una carencia, pues el miedo a morir de hambre. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la parénquima del hígado, de la afectación a nivel órgano hepático. Pues si la persona está viviendo un conflicto de carencia con miedo a morir, pues efectivamente se va a ver involucrado, por ejemplo, este órgano. Si la persona ha vivido un conflicto de rabia, ira y rencor en el territorio, pues entonces nos encontraríamos afectado lo que serían los conductos intra y extra hepáticos, entre otros.
Si, por ejemplo, la persona vive un conflicto de fuerte de pérdida, un conflicto de miedo mortal, pues entonces un miedo mortal sería pues los alveolos pulmonares extranos, los alveolos pulmonares. Por ejemplo, ¿qué podría ser un conflicto de miedo mortal? Pues podría ser un diagnóstico de esclerosis múltiple o un diagnóstico de ELA o un diagnóstico de cáncer, o el COVID. Luego, este es el que os estaba comentando, que es un conflicto fuerte de pérdida. Un hombre o una mujer, en este caso una mujer, que vive un conflicto fuerte ante una pérdida, que puede ser, por ejemplo, la muerte de un hijo, pues puede activar sus células germinales de los ovarios. Y, por ejemplo, frente a un conflicto de pérdida de referentes, de soledad y abandono, como el que estamos viendo en esta patera, con toda la gente saliendo de su país, intentando encontrar un lugar donde vivir, huyendo del terror, del hambre y de la situación de hambruna, ¿eh? Pues aquí tenemos el conflicto de pérdida de referentes, de no tener un lugar, unas raíces, donde poder vivir. El abandono y la soledad van a afectar los túbulos colectores renales. Por ejemplo, estaríamos hablando de un cáncer renal, de una insuficiencia renal o de un síndrome nefrótico. Ok, dicho todo esto, hasta hace unas pocas décadas se pensaba que el cerebro era un órgano que no se regeneraba una vez superada la adolescencia. Hoy, gracias a los descubrimientos de la, perdón, Hoy, gracias a los descubrimientos de la neuroplasticidad, pues se sabe que nuestro cerebro cambia continuamente en respuesta a las señales mentales y sensoriales que recibimos a lo largo de toda la vida. Nuestro cerebro se reconecta constantemente, para bien o para mal, según la influencia o la información que le suministremos a nuestro cerebro. Y esto es importante porque nosotros contamos con una herramienta fantástica que es la hipnosis, porque la hipnosis nos va a permitir esa neuroplasticidad, ese cambio que necesitamos en las creencias para que la persona realmente pueda sanar, pueda encontrar esas habilidades, esos recursos que necesita en su presente, para que su cuerpo pues, no active sus mecanismos de defensa y podamos vivir en coherencia con nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Beneficios de la hipnosis. Tenemos que modifica la actividad eléctrica cerebral, produciendo cambios a nivel cerebral, pues en el lóbulo parietal, aumentando el flujo de sangre en el área cerebral denominada cíngulo y área visual del cerebro. O sea, se sabe que una persona bajo estado de hipnosis no está ni durmiendo ni fingiendo, está en hipnosis porque activa partes muy concretas del cerebro. Además, se sabe que con hipnosis disminuye la actividad del hemisferio izquierdo, que sabemos que es el de la razón, la lógica, el que tenemos tan desarrollado, e incrementamos la actividad en el hemisferio derecho, permitiendo una mejor conexión con nuestro inconsciente, con la creatividad, con las artes. Otro beneficio es que inhibe el sistema simpático, nos lleva a un estado de relajación, de paz. Además, incrementa significativamente la cantidad de ondas lentas producidas durante el sueño profundo, lo que indica que la hipnosis proporciona grandes niveles de relajación, modificando la calidad del sueño. Equilibra el ritmo respiratorio cardíaco, mejora la presión arterial. Además, reduce el metabolismo basal, que es el gasto energético celular. Además, produce variación cutánea, como insensibilidad de la piel, ayudándonos en los procesos inflamatorios y de dolor. De hecho, existe una técnica que es la hipnoanestesia y el hipnoparto, ayudando a las personas que tengan dolor, crónico o no crónico, permitiéndole pues, sobrellevar mejor esa inflamación o ese dolor, anestesiando la zona con la técnica de la hipnosis. Además, produce cambios hormonales que permiten una sensación de felicidad, de bienestar, de placer. Todas las personas cuando terminan una hipnosis, todas siempre me dicen lo placentero, lo agradable y lo bien que se encuentran. Además, aumenta el número de linfocitos y plaquetas, es decir, nuestro sistema inmunológico mejora, estamos más fuertes frente a cualquier situación
que nos podamos encontrar o cualquier mecanismo de defensa que necesite mi sistema frente a cualquier ataque que pueda haber de cualquier microorganismo, bueno, pues aumentan también nuestras plaquetas. O sea que estamos mucho más reforzados y los eritrocitos muchísimo más reforzados, nos ayuda a mejorar. Y otra característica es que permite un mayor control y una mayor conexión con nuestro cuerpo. Bueno, como podemos observar, si a esto le unimos la conexión intestinal y cardíaca, que son los otros dos centros de control que existen, neurológico en nuestro cuerpo, pues bueno, nos convertimos en una máquina perfecta para trabajar, desarrollando la conciencia en nuestra vida y sobre todo a través de nuestro autoconocimiento. Existen muchas evidencias científicas y estudios científicos. Aunque no se considera la hipnosis como científica, sí hay muchos artículos que podéis encontrar que nos hablan de cómo la hipnosis ayuda a abandonar el estrés, ayuda a abandonar el consumo del tabaco, las adicciones, ayuda en el dolor, ayuda a mejorar la concentración en universitarios a través de la técnica de la autohipnosis, ayuda en aumentar nuestra capacidad cognitiva conductual, ayuda en la depresión, en la ansiedad, ayuda en el cáncer, ayuda en el estrés, a estudiar. Bueno, en realidad la hipnosis tiene pues una amplia gama en el que permite ayudar a la persona o acompañar a la persona a encontrar pues, ese objetivo a nivel terapéutico que busca. O la persona que sencillamente quiere conocerse mejor para bueno, ser más coherente, más adaptativo y poder vivir con mayor felicidad y tranquilidad en su vida. Las fases que tiene la hipnosis son tres. La primera fase se conoce como la fase hipnoidal, que es el cierre ocular, hay pesadez en los párpados, hay pesadez en las extremidades, hay relajación en todo el cuerpo. La persona está tan a gusto que a veces sonríe un poco, hay flacidez en los brazos. Cuando pasamos a una segunda fase en la hipnosis, ya es un sueño medio, se conoce como la fase cataléptica, donde la persona ya se comporta como un autómata y acepta todas las sugestiones del profesional. Hay rigidez, hay inmovilidad, se puede producir algún movimiento involuntario. La persona, por mucho ruido que haya afuera, está en su propio proceso de hipnosis. Y por último tendríamos ya lo que es la fase más profunda, que es la fase sonambúlica o letárgica, donde el cuerpo está sin fuerzas. Ya es un estado profundo, la cabeza cae pesada y desaparece la percepción del tiempo y la respiración se vuelve abdominal. Aquí tenemos las frecuencias cerebrales. Hay diferentes frecuencias cerebrales. Si nos pusieran ahora a medirnos con un electroencefalograma, bueno, nos daríamos cuenta de que estamos en una frecuencia beta. ¿Por qué? Porque estamos despiertos, porque estamos activos, porque estamos pues, escuchando la presentación, ¿no? La frecuencia beta oscila entre 14 y 21 ciclos por segundo aproximadamente. Depende de libros, más o menos estaríamos ahí. Es cuando estamos activos. Si ahora descansamos, hacemos una relajación o una meditación o empezamos un proceso de hipnosis, entraríamos en una frecuencia que se conoce como alfa, donde los ciclos por segundo de nuestra frecuencia cerebral empiezan a letargarse. Estaríamos entre 7 y 14 ciclos por segundo. Ahí es cuando estamos a gusto, ese momento de qué placidez, qué bien me encuentro, que no me molesten, por favor. Si seguimos con la hipnosis, podemos llegar a un estado más profundo, que es la frecuencia Z, ideal para conectar con nuestro inconsciente y para hacer toda la reprogramación y la neuroplasticidad que queremos a nivel terapéutico. Esta frecuencia oscila entre 4 y 7 ciclos por segundo. Y por último, la frecuencia cerebral delta, que ya es el sueño profundo, ya es cuando estamos durmiendo por la noche y entonces pues estamos con ese sueño reparador. Ahí solamente llegamos cuando estamos descansando, con un sueño fisiológico, no un sueño hipnótico. Con hipnosis entramos en una frecuencia alfa y zeta, muy recomendables para nuestra salud y para todos los cambios que queramos hacer.
Así que desde el instituto, desde Nuevo Group, tenemos la formación para futuros profesionales, para aquellas personas que se quieran formar con nosotros en esta dinámica de conocimiento a través de la psicosomática, que es un mundo que te cambia el paradigma de la enfermedad y te hace conocedor de todos los conflictos que existen detrás, con lo cual te da una habilidad maravillosa de autoconocimiento y acompañamiento terapéutico. Y luego tenemos una herramienta tan fantástica como es la hipnosis clínica, donde con la neuroplasticidad pues vamos a conseguir los objetivos que deseamos. Nuestros próximos lanzamientos son, ya tenemos abierta la inscripción al máster de hipnosis clínica y psicosomática octava generación, estamos a 2 semanas, así que si todavía estás interesado o interesada, pues todavía estás a tiempo de inscribirte en este máster donde formamos a los profesionales una terapia de vanguardia con 12 módulos que comprenden pues, desde la interpretación de los sueños, desde el inconsciente familiar, desde memorias intrauterinas, heridas de la infancia, ciclos biológicos celulares, autohipnosis, reprogramación, vidas pasadas, progresión, hasta ya lo que sería la parte de la psicosomática, que es conocer con hipnosis qué hay detrás de cada patología según los sistemas. Aquí tenéis las fechas. Hemos empezado el primer módulo, pero aún estaríamos a tiempo para podernos reenganchar. Y bueno, este máster tiene una duración de 1 año, son 12 meses, y la formación se hace un fin de semana al mes. La certificación que tenemos detrás de este máster es la de la Asociación Internacional de Hipnosis Americana. Tenemos la Fundación CertiUni, que lo avala también a nivel internacional, y la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Estas son las 3 certificaciones con las que cuenta el máster. La modalidad es toda en directo y online. Las clases se graban, tenemos una plataforma donde nos podemos, bueno, el usuario puede entrar, puede descargar sus materiales, ver las lecciones, hacer los cuestionarios y sobre todo pues tener acceso a las clases grabadas, donde se pueden revisar y ver tantas veces como se quiera, aunque, insisto, la formación es en directo. Para el 22 de septiembre tenemos el diplomado en psicosomática oncológica, nuestra primera generación en un único diplomado que no existe a día de hoy, en el que vamos a trabajar desde la mirada de la psicosomática todo lo que tiene que ver con cáncer. Si nos queremos especializar en el mundo de la oncología, porque sabemos que cada vez hay más diagnósticos de cáncer y cada vez están aumentando más y queremos acompañar en la prevención y en el acompañamiento a este tipo de pacientes, pues tenemos esta formación, el diplomado en psicosomática oncológica, donde contamos con el aval de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM nos avala como una certificación de calidad para todo tipo de profesionales que quieran estudiarlo, tanto para personas terapeutas como para personas que quieran conocerse mejor, para cualquier tipo de acompañamiento dentro del mundo de la salud, si eres profesional o no eres profesional y quieres adentrarte en este maravilloso mundo, siendo experto en carácter psicosomático en el ambiente de enfermos de cáncer. Aquí tenemos todos los temas, 34 temas, empezando por salud y enfermedad, conociendo las leyes biológicas férreas del cáncer, la génesis del cáncer, conoceremos qué hace el sistema inmunitario frente a una patología cancerígena, veremos la relación del estrés con el cáncer, veremos qué pasa con una célula tumoral y a partir de ahí vamos a empezar a ver todos los tipos de tumores, qué conflictos hay detrás. Una vez veamos esto, ya nos meteremos en lo que es el acompañamiento integrativo y holístico, el tratamiento más sistémico y coadyuvante de terapias de lo que es la terapia tradicional oncológica. Conoceremos también el uso de la hipnosis para acompañamiento oncológico, cómo hacer la primera entrevista, el uso de otras técnicas que nos pueden apoyar y ayudar, y también pues, el duelo y el tratamiento en pacientes familiares y en el cuidado al que cuida al enfermo. Aquí tenemos el equipo formativo que me acompañará
en esta formación en el que contamos con, bueno, con la doctora Martí, oncóloga, con el doctor Jara, médico que nos acompaña, bienvenido, cirugía digestiva, gracias Eduardo por estar. También tenemos a la doctora Larios, licenciada en medicina, y luego tenemos a la doctora Salgado, que es la especialista en todo lo que es la parte de dolor y anestesia. Bueno, y además, aparte del máster y el diplomado, tenemos los cursos. Este domingo tenemos el curso de hipnoanestesia e hipnoparto, que nos ofrece la doctora Salgado. El precio son, bueno, entrando en la web, en las diferentes partes del menú, podéis encontrar lo que es el máster y lo que son los cursos. Esta modalidad también es en línea, pero también se hace en directo. Es una muy buena técnica para aprender cómo utilizar la hipnosis para la anestesia, para trabajar el dolor, y también para mujeres embarazadas con la técnica del hipnoparto. Otro curso que tenemos con inscripción abierta es el de David Molina, el de constelación familiar. Sabemos que en el mundo de la constelación familiar cada vez pues, está más presente la influencia de nuestras familias, de nuestros antepasados y cómo pues, podemos somatizar ciertas conductas o enfermedades, y a través de la constelación familiar, utilizando pues, los muñecos, el uso de los Playmobiles y otras técnicas que David nos enseñará, que es un gran experto en esta metodología. Bueno, pues este curso está abierto ya a inscripción para todas las personas que se quieran adentrar en este fantástico mundo de la constelación familiar. Y luego tenemos para el 21 de junio, empieza el curso de sobrepeso emocional. ¿Qué es lo que hay detrás del sobrepeso? ¿Qué conflictos vive la persona para tener un sobrepeso o tener otro? Porque hay diferentes tipos de sobrepeso. ¿Y qué pasa cuando mi sobrepeso pues lo tengo en el vientre, otras personas pues lo tienen en las caderas, otras personas lo tienen en todo el cuerpo, otras personas pueden llegar a una obesidad mórbida? ¿Qué conflictos hay detrás del sobrepeso emocional? Me gustaría dedicarme a eso y acompañar a las personas, o me gustaría para mí pues conocer un poquito más, conocerme un poco más. Bueno, pues tenéis este curso que son 20 horas, 5 días, que también se hace en directo, pero también se graban las clases y que se inicia el día 21 de junio y que Sandra Montoya pues, tendrá el gusto de ofrecernos y de darnos. Bueno, pues con todo esto yo ya solamente me queda invitaros a formar parte de nuestra comunidad y agradeceros el tiempo y el espacio que me habéis acompañado de estar aquí conmigo. Así que ahora ya, con los últimos minutos que nos quedan, me gustaría responder a preguntas, a dudas que podáis tener o aportaciones. ¿Hay alguna pregunta? Si queréis lo podéis escribir también en el chat. Hola, Noelia. Hola. Primero, le digo hola a Diana, que me ha puesto un mensaje por aquí y no lo había visto. Y segundo, Sí. no me enteré el precio del máster. Perdona, voy quizás un poco con delay y no me he enterado el precio. No le he dicho el precio, Raquel, pero te lo Ah, digo que no con lo has mucho dicho. gusto. Pero te Ok, lo digo con vale. mucho gusto. Mira, lo que es el máster de hipnosis clínica y psicosomática son dos, es pago uno, 2.520 euros. Tenéis el pago fraccionado de 1.300 euros, que serían dos pagos de 1.300, o Ok, tenéis las cuotas mensuales de 230 euros, es decir, 12 cuotas desde el inicio de la formación hasta la finalización de la formación, donde el alumno mensualmente puede hacer el pago de esa cantidad. Lo vale, que pues es el muchas gracias. diplomado en psicosomática oncológica es un poco más económica, pero cualquier precio que necesitéis ver, entrando en nuestra página www.noevo.org, ahí en el menú podéis encontrar toda la información, os podéis descargar también el dossier para leerlo con tranquilidad, para ver las fechas y para si necesitáis pues poneros en contacto con nosotros y aclarar alguna duda, pues con mucho gusto os atenderemos, Raquel. A vuestra disposición. Gracias, Noelia. De nada a ti. Hola, soy Hola, Aide desde México. Veo bienvenida. que, gracias. Obviamente por la diferencia de horarios, me gustaría saber, como sé que quedan grabadas, pero me gustaría tomarlas en línea. Ujú. Entonces, ¿me puedes decir más o menos los horarios?
Ujú. Empezamos en el horario español los viernes de 4 a 10 y viernes y sábado 1 hora antes, que viene a ser más o menos en México, en la Ciudad de México empezamos a las 8, entre las 8 y las 9 de la mañana. Es un buen horario porque ya a la hora de la comida, que son las 3, bueno, sí se come un poquito más tarde, pero bueno, tenéis toda la tarde libre. Así como en España es la tarde lo que tenemos ocupada, en México tenéis la mañana. Pero ya son horarios que, como hemos hecho ya 8 ediciones y hemos tenido gente de muchos lugares, gracias a Dios, pues ya sabemos que es un horario que se puede adaptar bien a vuestras necesidades. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna preguntita más o duda? ¿No? Bueno, pues aquí queda la información que os quería ofrecer. Ha sido un placer, os agradezco muchísimo a la gente que ya conozco, gracias chicos por estar conmigo, a los alumnos que ya son colegiados y diplomados, Wilma, Laura, Claudia, y muchísimas gracias por estar. Y al Gracias a ti, resto, porque siempre es un placer volver a escuchar. gracias. Y a la gente que nos acompaña hoy, un gusto que estéis con nosotros. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos pronto. Hasta Un luego y abrazo. gracias. Adiós, Gracias chicos. a ti. Hasta luego. Adiós.